Experiencias 5207-26 predicado el sábado 26 de julio de 1952 en la Iglesia Misionera Grace en Zion, Illinois, 1 hora y 20 minutos. 1. Todos los cristianos nacidos de nuevo somos sus representantes. Ya no somos de este mundo, sino que hemos pasado de muerte a vida y somos herederos de Dios, con Cristo, sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Piensen en lo maravilloso que es. Y está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre lo que Dios tiene reservado para quienes lo aman. Y ahora, creo en la sanidad de Jesucristo, que Jesucristo sana a los enfermos. ¿Lo creen? Él sana a los enfermos. Estaba escuchando un programa, sin ánimo de criticar a nadie. Pero esta tarde, de camino hacia aquí, escuchaba a un doctor en divinidad, uno de los oradores más brillantes de Estados Unidos, hablando sobre el sufrimiento. Y quizás me equivoque. Si es así, que Dios me perdone. Pero ¿cómo puede una mente tan brillante estar tan distorsionada en las escrituras, después de haber sido profesor durante años en grandes escuelas y seminarios? Y dijo, la enfermedad era de Dios. ¿Y qué? Dijo, que debamos aceptar el reumatismo y la artritis. Si Dios nos la da, simplemente testifiquen y escupan polvo en la cara del diablo, y digan, puedo soportarlo, porque Dios nos lo puso para su gloria. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Uf. No lo veo. Y no digo, y no creo que eso sea inteligente. No creo que, ese no es el evangelio de mi Señor Jesucristo. Y Dios no es el autor de la enfermedad. No se le puede achacar eso a mi Padre. Él vino a sanarnos. El diablo es quien nos enferma. Absolutamente. Si es así, ¿qué hay de aquella señora con artritis que vino a Jesús ese día, en sábado, y Jesús le impuso las manos y la sanó? Y dijeron, era sábado, y lo criticaron. Él dijo, ¿quién de ustedes, que tiene un animal que no lo suelta en sábado para ir a beber? Dijo, ¿cuánto más esta hija de Israel, que ha estado atada por el diablo todos estos años? No por Dios, sino por el diablo no debería estar desatada en sábado. Lucas 13, 11. Y he aquí una mujer que hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas 13, 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13, 13. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó al instante, y glorificaba a Dios. Lucas 13, 14. Entonces el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, dijo al pueblo, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Lucas 13, 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Lucas 13, 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? 3. Y digo, si ese mismo hombre, ahora mismo, si se enfermará, y enfermará, fuera al médico. El médico le dijera que tenía apendicitis, se ausentaría del hospital para que se la extirparan. Bueno, entonces si la apendicitis es una bendición, ¿para qué era que se la extirparan? Estás cortando la bendición. Entonces si eso es cierto, que la ciencia médica dice algo sobre la sanidad divina, ¿qué hay de eso? Si eso es cierto, todos los hospitales del mundo y todos los médicos son anticristos trabajando contra Dios. Es una vergüenza tener un médico. Es una vergüenza ir al hospital. Es una vergüenza ser sanado. Deberías ir y morir. Contraer estas enfermedades y morir de inmediato, o sentarte y sufrir con ellas, o algo así. ¡Ay, Dios mío! No puedo entenderlo. Tal vez sea yo. Pero si lo es, no lo creo. Eso es todo. Creo que hay algo más que anda mal en alguna parte. Pero como un maestro brillante puede predicar un mensaje, y dejarlo claro, y llegar al fondo. Es todo lo que Satanás quiere, lo justo para, la mayor mentira del mundo tiene mucha verdad. Cuando Satanás se acercó a Eva, le dijo toda la verdad. Le dijo, ahora se te abrirán los ojos. Distinguirás el bien del mal. Lo sabrás igual que Dios. No lo sabes ahora, pero lo sabrás, es la verdad. Y todo, hasta el final, y luego dijo, seguramente no morirás. Pero eso era mentira, porque Dios dijo que morirías. Y luego, cuando Jesús vino a la tierra con las enfermedades que sanó, actuó en contra de su Padre Celestial.
Y luego comisionó a sus discípulos y los envió a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y limpiar a los leprosos. Actuó en contra de la voluntad del Padre. Y sus últimas palabras fueron: pon las manos sobre los enfermos y sanarán, en contra de la voluntad del Padre. Mateo 10, 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 5. Entonces, si él, por sus llagas fuimos sanados, entonces el Padre no tuvo nada que ver con la expiación. Uf. No sé cómo van a hacer eso. Pero aún así, gente inteligente. Que Dios me ayude a ser necio. Oí de un hombre que pasaba por la calle un día. Tenía un cartel que decía: soy un necio por Cristo. Y en el reverso decía: ¿de quién eres necio? La Biblia, Pablo dijo eso, ya saben, en las Escrituras. Él era un necio por Cristo. Sí, creo que la palabra de Dios enseña la sanidad para el cuerpo y el alma. No solo eso, sino que Dios confirma la palabra con señales y prodigios que la siguen. Admito que Dios permite que Satanás a veces nos castigue. Es cierto. Pero cuando ese castigo termine, regresas a Dios, y Dios tu Padre te sanará. Y es cierto. 6. Y admito que hay una enfermedad mortal. Y por eso existen los dones proféticos en la iglesia para saber estas cosas. Pero decir que nuestro padre, que un hombre tenía reumatismo, artritis, diga: sí, Señor. Me alegra tenerlo. Me alegra que me lo hayas dado. Lo abrazo. Lo amo. Me glorío en la tribulación. La espina en la carne de Pablo no era más que una enfermedad. Si no era sanación, se recuperaba, y decía: el mensajero del diablo que me abofetea. ¿Qué significa la palabra abofeteo? Golpe tras golpe. Luego lo sanó. Se recuperó. Lo sanó de nuevo. Enfermó. Y lo sanó. Enfermó, golpe tras golpe. Dijo: un mensajero de Satanás, no una enfermedad, como él quiso decir, como dijo allí, sino como la gente intenta interpretar. Dejaré que el hermano Baxter te quite esa espina en la carne alguna tarde, o a alguno de estos maestros. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. 7. Pero, en fin, qué gente tan brillante. Vean cómo se dispersan. Y algún pobre sufriente, que se pone en marcha, se sienta a sufrir, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, cuando la bendición está a su alcance para sanarlo. Quiero leer algunas escrituras en unos momentos. Primero, quiero compartir una experiencia. Y luego, si les parece bien, el hermano Baxter me dijo: testifiquen un poco esta noche o algo, si es que deseo hacerlo, porque estaba un poco cansado y quería descansar. Quiero contar una experiencia. Luego, finalmente, leeré bien las escrituras. Un día, cuando ocurrió lo más notable, creo que uno de los más notables de la historia, uno de esos ministros fundamentalistas me acusó de ser un hipócrita, un demonio, un impostor, y que debía ser expulsado de la ciudad. Y se pagó unos $50 de su propio bolsillo para publicar un anuncio en primera plana en el periódico. Dijo: me estaba presentando como un hombre de Dios. Y no era nada en el mundo, para mí, y deberían expulsarme de la ciudad. Y él debería ser quien lo hiciera. Solo un joven que regresaba del cementerio, y. Sí. Y aún así, un lugar muerto, exactamente. Leyendo, escribiendo, haciendo aritmética, y algunos no saben más de Dios que un hotentote de una noche egipcia. Y esa es la verdad. Ahora bien, están bien, si salen de allí, salvos por Dios. Pero no tienes que ir allí para ser salvo. Pablo dijo que todo lo que sabía, todo lo que aprendió, tuvo que olvidarlo para aprender de Jesucristo. Y es cierto. Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. 8. Y no pretendo justificar mi ignorancia. Solo cuento lo que dice la Biblia. Pedro y Santiago pasaron por la puerta llamada la Hermosa, y allí yacía un hombre cojo desde el vientre de su madre. Él dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te daré. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro agarró al hombre, lo levantó y lo sostuvo hasta que sus tobillos se fortalecieron. Entró en el templo, saltando y alabando a Dios. Y la Biblia dice que eran hombres ignorantes e indoctos. ¿Es cierto? Se nos enseña que Pedro ni siquiera sabría su propio nombre si lo firmaran delante de él. No sabría cuál era.
Pero conocía a Jesucristo. Y yo, eso es lo que quiero que sepan mis hijos. Eso es lo que quiero que sepa la gente. Creo que la educación es maravillosa, siempre y cuando no te conviertas en un tonto educado, ¿ves? Sí, sin la suficiente audacia para saber cómo cuidar tu educación. La educación está bien, es algo muy bueno, y la necesitamos. Dios lo sabe. Pero necesitamos la salvación más que la educación. Hechos 3, 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Hechos 3, 6, entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 4, 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. Si hubieras estado conmigo en África hace unas semanas, hace unos meses, y hay hombres sentados aquí mismo, de África, que saben que es la verdad. Cuando entré en esa reunión y vi a esos hotentotes regresar de allá, esa gente analfabeta, los misioneros habían entrado e intentado enseñarles a leer, escribir y aritmética, lo que lo convierte en un hijo del infierno 2 veces mayor que cuando empezó. Y todos los paganos que entran, supuestos cristianos, cargando un pequeño ídolo salpicado de barro y sangre por todas partes, supuestos cristianos. Su padre lo cargó, ¿sabes? Y un león lo persiguió, así que lo dejó, rezó, encendió una fogata y el león se fue. Claro, el fuego ahuyentó al león. Y si eso no funciona, entonces se da la vuelta, y si el Dios del que hablan los misioneros no funciona, entonces intentará con ese. Él lleva esa por seguridad ante todo. Eso no es cristianismo. Pero cuando vieron el poder de Dios sanar a un hombre que había nacido lisiado, rompieron sus ídolos y aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y los periódicos llenaban montones de relojes, anillos y armas de fuego que vendían y tenían en sus chozas. Lo traen de vuelta con verdadera conversión. Les digo que Jesucristo está enviando un mensaje en esta última era que está sacudiendo las cosas. No con poder, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es cierto. De acuerdo. Y estuve aquí hace unos días ante algunos de esos doctores en filosofía y sus doctores. Cuando el doctor Davis y muchos de ellos me dijeron, Billy, vete a casa, tuviste una pesadilla, dije, no lo aprecio. Dije, si ya terminaste, si no me quieres, está bien, aquí tienes mis credenciales. Dije, seguiré a Dios, guiado solo, no tengo que seguir a la iglesia bautista. Él dijo, no lo digo en serio, hermano Branham. Supongo que te herí. Dije, nunca me has herido, pero cuando me dices que eso fue una pesadilla, cuando hablé con un ángel cara a cara. Él dijo, ¿quieres decir que estarás viajando por el mundo, con una educación de 7º grado, y ganando miles para Cristo? Dije, eso es lo que él dijo. Y eso es lo que creo. Así es. ¿Cómo lo vas a hacer? Dije, tampoco como sé cómo Pablo pudo darse cuenta, allá en el barco esa noche, de que tendría que comparecer ante César. Pero dijo, mira, un ángel de Dios se me apareció anoche y me dijo, no temas, Saulo, Pablo, tendrás que comparecer ante César. Y Dios me ha dado a todos los que navegan conmigo. Y añadió, así que, hermanos, tengan ánimo, porque creo en Dios. Será tal como me fue mostrado. Y le creo. Y es verdad. Hechos 27, 23, porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, Hechos 27, 24, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27, 25. Así que, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. 11. Y eso es lo que necesitamos esta noche, hermano, hermana. Ese es el problema con los estadounidenses. Nos quedamos sentados y nos preguntamos. El doctor fulano dijo esto y aquello. ¿Saben qué me recuerda? Una gran morgue, donde ingresan a un montón de muertos, les inyectan un líquido para asegurar que no vuelvan a vivir. Eso es, el doctor fulano dijo. Era telepatía mental. Este dijo, es psicología. Este dice, es eso y aquello. Estoy harto de la filosofía humana. Quiero ver el verdadero poder de Dios manifestándose y moviéndose entre su pueblo, donde Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, demostrándose a sí mismo. Y eso es lo que el mundo anhela. Cuando estuve allí junto a ellos, les dije, caballeros. Dijeron, hermano Branham, acaba de regresar de un viaje misionero. Dijo,
Fue muy alarmante cuando leímos en los periódicos que había 30.000 conversos. Dije, caballeros, durante los últimos 50 años han estado enviando misioneros a África. Conocí a muchos que llevan mucho tiempo allí. Algunas de esas viejecitas dijeron ser misioneras, y otros chicos. Y les pregunté, ¿de dónde son? Me dijeron de qué universidad eran. Les pregunté, ¿cuántas almas han ganado para Cristo? Todavía ninguna. Viajaban en un buen coche, vivían en los mejores hoteles, y les dije, ¿ninguna todavía? No. Cuando los nativos celebran una danza de guerra, después de salir de las minas y demás, reparten algunos folletos. ¿Qué sabe un nativo de folletos? Pablo aprendió hace mucho tiempo, y Jesucristo siempre supo que se necesita poder para convertir a los paganos. Así es. Y ellos andaban por ahí, con todos esos panfletos viejos en las manos. Y en cuanto se daban la vuelta, los tiraban así. 13 y dije, enviaron misioneros allí durante 50 años. Gastaron millones de dólares. Y dije, lo que llaman fanatismo ganó más personas para Cristo en 5 minutos que todos los misioneros que enviaron durante 50 años. Aleluya. Nuestro Dios vive y reina. Es un Dios de poder. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el Dios que cerró los cielos en los días de Elías. Es el Dios que calmó las aguas del imponente mar aquella noche. Es el que despertó a su Hijo de entre los muertos, después de estar 3 días en la tumba. Es omnipotente. Vive y reina por los siglos. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre será Dios. Siempre habrá alguien que crea en Él también de esa manera. Dios nunca ha carecido de testimonio. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 14 Y ver a algunas de esas personas con una educación tan desproporcionada que no saben qué hacer, y salir de algún seminario con una especie de doctorado, una licenciatura, y demás, y así sucesivamente. ¡Qué misericordia! Eso no significa nada más para Dios. ¿Conocen a Cristo en el poder de su resurrección? Eso es lo principal. Vean, explican esto y aquello. Y algunas cosas las dan muy bien, y lo dicen correctamente. Y como lo encubren y lo disimulan, luego llegan a la verdad fundamental y la niegan. Eso me entra en la sangre, porque sé que Cristo murió para este propósito. Y la prueba del pudín es comerlo. Así es. Aquí está. Se prueba solo. Millones, miles de miles, han asistido a mi reunión y pueden presentar testimonios médicos, y demás, que habrían estado en la tumba, y muchos de ellos yacen en la lista de muertos, supuestamente fallecidos hace años por cáncer. Puedo demostrarlo esta noche. Están vivos, sanos y fuertes. Y no hay rastro de ello por ningún lado. Ese es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él prometió estas cosas, y estamos viviendo en los días para verlas. 15 Aquella noche en Houston, cuando este joven publicó eso en el periódico, al día siguiente, el hermano Bosworth, uno de los veteranos soldados de Sion, me llamó hoy. Está a punto de regresar a África, tiene unos 75 años, y su corazón arde por regresar a África. Quiere regresar. Dijo. Oh, hermano Branham, dijo, los estadounidenses son encantadores, pero esa gente no querría a Dios. ¿Para qué predicarlo una y otra vez? Y de todos modos están confundidos, y no saben qué creer, cuando esa gente de allá no lo ha oído ni una sola vez. Vayan a llevárselo. Y ese es mi corazón también, amigos. Y a ustedes, cristianos, que vienen esta noche, la gente sentada por la ciudad, el poder de Jesucristo moviéndose por todos lados, asientos vacíos aquí en el auditorio. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahí están, indiferentes. Les han inyectado tanto líquido para embalsamar que ya no pueden, bueno, estaban predestinados a ser así. Eso te asustó, ¿verdad? Pero es la verdad. Puedo comprobarlo con la Biblia. Que los hombres están predestinados a la perdición. Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 16 Judas, cerca del capítulo 4, versículo 4 de Judas, dice. Hombres de la antigüedad, predestinados a esta condenación, que convirtieron la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Correcto. Predestinados de la antigüedad a esta condenación, Dios se la predestinó a ellos. Como Faraón, Judas Iscariote y muchos otros. No pisoteen la propiedad de Dios.
Si Dios les da un toque a la puerta de su corazón, sean la persona más agradecida que haya en este edificio esta noche, al saber que Dios les dio el privilegio de entrar en su reino, y tocó a la puerta de su corazón y los buscó. Quizás ustedes sean uno de ellos, los que están fuera del reino esta noche. Y allí estaba este hombre con todas sus becas, el hermano Bosworth, quien vino y dijo: miren, hermano Branham, ¿qué hay en el periódico? Dije, este tipo te ha desafiado. Ha hecho todo, dije. Eso no significa nada, hermano Bosworth. Bueno, al día siguiente, volvió a aparecer, otro gran golpe. Dije. Demostró de qué estaba hecho, que tenía miedo de enfrentar la verdad y los hechos de la Biblia de Dios. Porque así son los de esta panda de santurrones. Judas 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 17 Escuchen. He viajado por los 7 mares y nunca he visto a un santo rodador. Nunca he visto uno. He visto gente gritar y vociferar. Los he visto desordenarse, incluso en sus actos, yendo a los excesos, yendo al otro lado. Y eso aleja a la gente. Pero prefiero un poco de fuego salvaje que nada de fuego. Sí. Así es. Pero ahí está. Pero un santo rodador, nunca he visto uno. Nunca he oído hablar de una iglesia que se llamara, que se reconociera como santo rodador. Nunca he visto una todavía. Pero este hombre tuvo que publicar eso en el periódico, ¿sabe? Para que se hiciera pasar por alguien inteligente, el gran Houston Chronicle. Ahora bien, el hermano Bosworth vino al día siguiente. Dijo: hermano Branham, acepte su oferta. Le dije: hermano Bosworth, Dios nunca me envió a quejarme con la gente. Me envió a orar por la gente, no. 18 Y él dijo: bueno, hermano Branham, dijo, me doy cuenta, pero dijo: mire. Dijo: la gente aquí pensará que somos solo un grupo de personas que no saben de qué estamos hablando, ante el público. Y esos miles y miles se han reunido allí. Dijo: deberían saber cuál es la verdad. Y dijo: el hermano Bosworth fue criado aquí en Sion, bajo el Dr. Dewey, y demás, y él lo creía. Y creo que es uno de los más grandes maestros hoy en día sobre la sanidad divina. Y dijo: hermano Branham, eso no debería ser, dijo, ante el público. Dije: hermano Bosworth, la unción del Espíritu Santo está sobre mí. No tengo tiempo para quejarme. La Biblia dice: déjenlos en paz. Si ellos, los ciegos, guían a los ciegos, ¿no caerán en el hoyo? Dije: déjalos en paz. Él nunca me envió a quejarme. Me envió a orar. Y entonces dijo: ¿me concedes el privilegio de hacerlo? Oh, lo agradecí. Recuerda a Caleb de antaño: déjame ir a tomar esa ciudad. Mateo 15:14 Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Lucas 6:39 Y les refirió una parábola. ¿Acaso un ciego guiará a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 19 Y pensé: ese hombre, recién salido del seminario, con todos sus títulos y demás, y este anciano, de unos 70 y tantos años, parado allí, queriendo retar a ese joven a un debate. O el joven retándolo, y él queriendo tomar la espada contra él. Dije: no, hermano Bosworth, no le daré el privilegio de hacerlo. Dije: porque solo armaría un alboroto, y con alboroto no se consigue nada. Es como el búho irlandés, todo alboroto y plumas. Dije: no llega a nada, y no hay búho en ello. Y dije: Él dijo: bueno, si me da el privilegio, hermano Branham, le prometo que no le daré alboroto. Dijo: no le responderé ni una palabra. Seré un caballero cristiano. Y lo miré. Sus pobres ojitos brillaban, y simplemente quería entrar en materia con tantas ganas. Y le dije: bueno, miré a mi esposa, y fue entonces cuando me había propuesto ir al sur, a Durban, Sudáfrica, y orar por Florence Nightingale, quien se estaba muriendo de cáncer, la nieta de la difunta Florence Nightingale, fundadora de la Cruz Roja en Inglaterra. Y le dije: hermano Bosworth, deme un poco de tiempo para orar. Salió y regresó a los pocos minutos. Dijo: ¿qué tal? Dijo: los periodistas están esperando. Claro, me mantienen alejado de la gente. No es que no quiera estar con la gente, sino que quiero estar con la gente. Amo a la gente. Pero la gente, mis amigos a veces dicen: hermano Branham, ¿vendría a la reunión? ¿Podría hacer esta pequeña visita social? Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Pero escuchen, Dios me lo indicó desde el principio.
Si voy a ser siervo de Dios o de los hombres, tengo que mantenerme alejado del público y estar en contacto con Dios para poder servirle. Sirvo a los hombres, sirvo a Dios. Y me encanta ir a lugares, ver gente, hablar con ellos y cosas así, pero el Espíritu Santo no me lo permite. 21. Ahora bien, no digo que todos los ministros tengan que ser así. Nací bajo la religión nazarea, por supuesto, así que es un poco diferente. Y muchas cosas que hago en mi vida no se las pediría a otros. No diría que tenían que hacer eso para ser cristianos, porque era algo completamente diferente. Y muchos de ustedes lo entienden, ¿no? Eso es solo para mí, o para mí en privado, cosas que tengo que hacer, y cosas, la forma en que tengo que vivir, y las cosas que tengo que hacer. Es un nacimiento nazareo. Así que no se puede enseñar que todas las personas tienen que ser así. Pero me refiero a mí mismo. Y finalmente, cuando regresó, le dije, está bien, hermano Bosworth. No dejaron que los periodistas subieran las escaleras donde yo estaba. Le dije, si quieres hacerlo y me prometes que no discutirás. Muchos amigos de Bosworth están aquí y lo conoces bien. Y él dijo, le prometo, hermano Branham, que no discutiré nada. Le dije, de acuerdo. Está bien. Adelante. Así que bajó las escaleras como un niño pequeño con su primer juguete. Corrió y les dijo a los periodistas, miren, hermano Branham, no lo haré. Pero dijo, déjenme hacerlo. Dijo, yo me encargaré de eso. Y entonces, por supuesto, el Houston Chronicle, ya saben cómo es el periódico, grandes titulares al día siguiente. Se levantará el escándalo eclesiástico, o algo así. Supongo que eso es lo que se supone que deben hacer, así que ahí lo tienen. 22. Pero, amigos, ¿qué me hizo pensar entonces y saber que la Iglesia de Dios nacida de nuevo está lista? Escuchen. ¿Cuál es la gran cosa hoy? Es el alboroto, el problema que tienen los nacidos de nuevo entre sí, me refiero a los verdaderos nacidos de nuevo. Algunos dijeron, bueno, yo hice esto de esta manera. Yo hago esto de esta manera. El Señor quiere que haga esto. Está bien, siempre y cuando se reconozcan como hermanos y hermanas, dejen atrás lo demás. Y luego, no importa cómo oren, ni lo que hagan, eso no tiene nada que ver. Es su corazón con Dios, lo que lo determina. 23. Y ese día, ese periódico, claro, de Houston Chronicle está en Associated Press, y salió por todas partes. Y lo que me hizo sentir bien fue ese día, desde el este, el oeste, el norte, el sur, trenes especiales y aviones resonaron por las llanuras, trayendo gente al rescate. ¿Qué era? Eran trinidades, unicidad, solo Jesús, asambleas, o lo que fuera, lluvias de los últimos días, o lo que quisieran ser. Ese nazareno, santidad peregrina, lo que fuera, eso no les importaba. El principio de Jesucristo estaba en juego, y se unieron hasta que miles inundaron ese gran recinto, ese gran lugar, o el Coliseo Sam Houston, hasta que llenaron el recinto donde se celebraban los grandes espectáculos de rodeo y todo lo demás, las galerías y todo. Está bien. De acuerdo. 24. Ahora bien, con esa gran afluencia esa noche, la gente llegó de todas partes y abarrotó el lugar. Dije, no iré. No quería ir, porque no me gustaba oír un debate. Debatiendo nunca se llega a nada. Mejor dejarlo estar. Así que dije, no iré. Bueno, de acuerdo, estaba bien. Y mientras se preparaban los servicios, no podía quedarme en casa. Eso era todo. Tenía que ir. Y le dije a mi esposa, voy a ir. Y ella está sentada aquí en el edificio esta noche, ella y la niña. Así que fuimos juntos y tomamos, y mi hermano me acompañó, Howard, estuvo aquí conmigo la última vez que estuve en Sion. Y entonces me dijo, Bill, te quedarás callado. Y yo dije, claro. 25. Así que subimos al balcón 30, allá arriba, al asiento 30, allá arriba. Me senté allí. Nadie me conocía. Tenía mi abrigo así. Subimos y nos sentamos. Bueno, escuché esto, todos preparándose, los moderadores y todo. Y Ki Ramsar, creo, estaba cantando, dirigiendo los cantos. Así que justo al final, Ki llegó allí, y conocía al señor Richey y a muchos de ellos. Así que lo tenían dirigiendo los cantos. Y justo al final, cuando dijo, ahora, el evento principal de la noche, la discusión, está a punto de comenzar. Pero, dijo, leí un pequeño artículo en sus periódicos el otro día. Dijo, leí allí que William Branham debería ser expulsado de la ciudad. Dijo, ustedes de Houston, que se dicen cristianos, dedicarían más tiempo a expulsar a los contrabandistas de la ciudad, en lugar de a gente piadosa como esa. Houston estaría mejor.
26 y digo, se oyó un grito, miles de personas estaban allí. Supe entonces que algo había sucedido. Se quedaron quietos. Así que este señor, el ministro Bautista, no lo permitió. No quiso subir primero. Quería ser el último para contagiar al señor Bosworth. Dijeron, de acuerdo. Al final, tenían un pequeño problema. Así que el señor Bosworth se levantó, valiente y viejo soldado de la cruz, igual de erguido y firme. Se quedó allí y dijo, no estamos aquí esta noche para discutir ni para debatir. Dijo, estamos aquí esta noche para discutir, o para venir a razonar juntos sobre las palabras de Dios. Dijo, tengo 600 declaraciones diferentes sobre Jesucristo hoy y su actitud hacia los enfermos. Su actitud hacia los enfermos es la misma hoy que el día que caminó por las orillas de Galilea. Las tengo escritas aquí. Y si el señor Bess puede tomar alguna de ellas y refutarla con las escrituras, me bajaré de la plataforma y le daré el debate. Uf. Menuda declaración. El señor Bess dijo, adelante, me encargaré de eso cuando llegue. 27 dijo, señor Bess, le haré una pregunta. Si me responde sí o no, como sea, la conversación terminará. Preguntó, ¿se aplicaron los nombres redentores de Jehová a Jesús? ¿Sí o no? Me desplomé. Pensé, vaya. Ahí está. Nunca había pensado en eso. Pero ese viejo Caleb allí de pie, ungido, ¿lo ve? Era diferente a esa experiencia en el seminario, sentado allí atrás, leyendo, escribiendo, haciendo cálculos. Nunca había pensado en esas cosas. Preguntó, ¿se aplican los nombres redentores de Jehová a Jesús? Respondió, respóndame sí o no, y me sentaré. Adelante, me encargo de eso. Dijo, le pregunto a usted, señor. El moderador le dio permiso. Dijo, le pido que suba a esta plataforma y diga sí o no, y me sentaré. Claro, no podía decir sí ni no. No podía. Estaba atado allí mismo, incluso antes de empezar. Vaya, dijo, señor Bess, estoy muy sorprendido. Dijo, y uno de los argumentos más débiles que tengo, y no puede responderlo, ¿qué va a hacer con los demás? Ahí lo tiene. Dijo, ese es mi argumento más débil. Acabo de empezar con él. 28 Pero si decía no, entonces no era, si decía no, entonces no era Jehová Jireh, el sacrificio provisto por Dios. Él es Jehová, si no es, los nombres redentores de Jehová, si no se aplican ni se cumplen en Jesús, entonces Él no es el Cordero provisto por Dios, y estás en tus pecados, y Él era un impostor. Y si Él es Jehová Jireh, también es Jehová Rapa, porque no se pueden separar los nombres expiatorios ni los nombres redentores, porque todo va en la redención. Y si Él es Jehová Jireh, entonces es Jehová Rapa. Y Rapa es lo mismo que Jireh, así que Él es el sanador, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo resolvió. Vaya. Dijo, ¿qué va a decir, señor Bess? Él dijo, yo, dijo, ven aquí y dilo. 29 Y cuando llegó al lugar, seguía pisoteando. Se levantó y le dio una bofetada al predicador. Así que cuando bajó y se levantó, y cuando llegó el momento de subir a la plataforma, predicó un buen sermón Campbellita. Yo crecí en la iglesia bautista. Sé lo que es la doctrina bautista. Debería. De acuerdo. Y él no predicó la sanidad divina, los bautistas creen en la sanidad divina, en orar por los enfermos. Eso es totalmente cierto. Pero él predicó e incluso negó los poderes de Cristo, y dijo que incluso Lázaro murió de nuevo. Dijo, la sanidad divina se aplicó en 1 Corintios 15, cuando este mortal se vistió de inmortalidad. ¿Para qué vamos a necesitar la sanidad divina entonces, si somos inmortales? Así que ahí estaba. Y justo en ese momento dijo eso, y todos comenzaron a reírse de él. Dijo, solo un puñado de imbéciles santurrones creen en esas cosas. Dijo, ningún bautista verdadero creería jamás en algo así. El hermano Bosworth dijo, un momento, hermano. 1 Corintios 15, 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. 30 Dijo, quiero preguntarle a esta congregación esta noche, ¿cuántos de ustedes? Solo ustedes, los bautistas y con buena reputación en la iglesia bautista, son los que quiero que se pongan de pie, mientras, ahora. Y 300 se pusieron de pie. Dijeron, ¿qué hay de eso, señor Bess? Él dijo, tonterías, la gente puede testificar de cualquier cosa. Eso no lo justifica. Dijo,
No se puede probar con las escrituras, y aquí está la evidencia. Y entonces, el señor Ritchie saltó. Es como una mosca pequeña, de todos modos. Dijo, me gustaría preguntar una cosa. Y el moderador finalmente la cedió. Dijo, ¿qué hizo la Conferencia Bautista del Sur, y ustedes, los que estaban sentados allí, en esa primera fila de gradas? Dijo, ¿es esta su actitud hacia Jesucristo, el sanador, en la Conferencia Bautista del Sur? Enviaron a este hombre aquí. ¡Cuidado! Había miles de bautistas sentados allí. Nadie se movió. Richard les volvió a pedir la mano. 31. Él también era un muchacho de Sion, ¿saben? Su padre era el alcalde de la ciudad. El que se quedó afuera y dijo, muerte, quédate quieta hasta que predique este sermón. Y la muerte lo escuchó hasta que predicó su sermón, y se dejó caer en los brazos de su hijo y murió. Señor Ritchie, sí, señor. Dijo, quiero preguntar eso. Y entonces el presidente, o uno de los bautistas, dijo, vino por su cuenta. Es suyo. No lo envió la Conferencia Bautista, sino que vino él mismo. Dijo, eso es todo lo que quería saber. Siéntense. 32. Entonces Bess dijo. El señor Bess se levantó y dijo. Que ese santo rodador, que ese sanador divino venga. Que actúe. Déjenme verlo. Déjenme ver a uno de sus pacientes, a quien hipnotiza aquí, examinado dentro de un año. Déjenme verlo. Déjenme verlo. Tráiganlo. Déjenme verlo actuar. El señor Bosworth dijo. Está aquí todas las noches, pueden venir cuando quieran. Dijo. De todos modos, el hermano Branham no afirma ser un sanador divino. Dijo. Nunca. Dijo. Supongo que su literatura se publica en muchos idiomas. Ha hablado directa e indirectamente a millones de personas. Y dijo. Ni una sola vez dijo. Un sanador divino. Siempre dice que Cristo es el sanador. Y dijo. Si el hermano Branham, predicando la sanidad divina, lo convierte en un sanador divino, entonces predicar la salvación lo convierte a usted en un salvador divino. Eso lo tranquilizó. Dijo, ¿te gustaría ser llamado salvador divino? Rotundamente no. Él dijo, el hermano Branham tampoco quiere ser un sanador divino. Dijo, él solo predica la sanidad divina mediante la cruz. Y no pudiste decir que no la predica mediante la cruz, según las escrituras. Eso lo calló. 33 dijo, o cualquier otro hombre aquí es retado, con las mismas razones, a venir y demostrar que se oponen a la Biblia, que Jesucristo, que su actitud hacia los enfermos hoy, no es la misma que entonces. Si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, tiene que ser el mismo hombre. Exactamente. Y luego dijo, pero no pueden apoyarlo. Y que Él predique la sanidad divina por Jesucristo no lo convierte en un sanador divino. Solo los dirige a Cristo. Y predicar la salvación por Jesucristo no los convierte en un salvador divino. Pero si lo convierte en un sanador, los convierte en un salvador. Entonces dijo, que venga. Que venga. Quiero verlo. Venga y actúe. Empezó a caminar de un lado a otro. El hermano Bosworth dijo, sé que el hermano Branham está en el edificio. Si quiere venir a despedir a la audiencia, está bien. Pero él está bajo la unción, y yo, le digo que venga y actúe, eso es algo diferente. Y él dijo, hermano Branham, sé dónde está sentado. Y todos empezaron a mirar a su alrededor. Él dijo, sé dónde está sentado, y si quiere pasar al frente y despedir a esta audiencia con una oración, está bien. Pero no tiene ninguna obligación. 34 Y mi hermano Howard me puso la mano en el hombro, y 2 o 3 acomodadores que estaban a mi lado me dijeron, quieto. Quieto. Dije, de acuerdo. Y me quedé allí un minuto. Algo hizo un zas. Supe entonces que ya no se estaba quedando quieto. Sentí algo que se movía. Mi esposa me tomó de la mano y me dijo, cariño. Le dije, cariño, un momento. Es el ángel del Señor. Howard dijo, Bill, no vas a bajar. Y la gente me miró y empezó a gritar y llorar. Él dijo, no vas a bajar. Dije, Howard, apártate, hijo. El ángel del Señor me dice que baje. 35 acomodadores empezaron a juntar las manos así, formando una fila que descendía por el costado. Subí a la plataforma. Sabía que él estaba allí. Dije, no pretendo ser un sanador divino. Y dije, no piensen mal del señor Bess. Aunque había contratado a unos fotógrafos para que fueran allí. Escuchen esto. Contrató a un fotógrafo comercial, de los estudios Douglas. Escríbanles si quieren averiguarlo. Conectado con la Asociación Americana de Fotógrafos.
Y había contratado al señor Kipperman, de los estudios Douglas en Houston, Texas, número 10 y algo, calle Rusk. Está en mi libro. Escríbanle y pídanle su testimonio. Y el señor Ayers, que lo acompañaba, era católico romano y me criticó, diciendo que era hipnotizador, en el periódico del día anterior. Y Kipperman era un judío ortodoxo que incluso negó a Jesús. Y el señor Bess lo había enviado allí y le había dicho: ven y toma media docena de fotos mías, de 6 por 10, mientras yo llevo a ese anciano de allá, lo descuartizo, lo despellejo, le echo sal en la piel y lo pongo en mi puerta como monumento a la sanidad divina. Eso demuestra dónde reside el espíritu cristiano y toma a un hermano, ¿lo ves? Bien, ahí estás, todo inflado. Nada aquí abajo, 36 entonces, él vino para allá. Le tomaron las 6 fotos mientras predicaba. Posaba para ellos así, y así, ¿sabe? Y le tomaron las 6 fotos. Y entonces, cuando bajé a la plataforma, me dijeron: no más fotos, eso les toca a los fotógrafos. Dijeron: no más fotos, ¿por qué toman esas fotos en las reuniones y las venden? Y no es correcto comercializar nada que pertenezca a Dios. Y eso es incorrecto. Así que simplemente detuvimos todas las fotos. No permitieron que se tomaran fotos. 37. Así que dije: que nadie tenga mala opinión del señor Bess. Dije: creía que era sincero, hasta que vio esta hilera de camillas, catres y demás, tendidos aquí, con estas personas con cáncer y problemas cardíacos, que morirán en pocos días si Dios no las ayuda. Y los médicos los han dado por perdidos. Hicieron todo lo posible por él. No pueden hacer nada. Y ahora dices que él, creo que era sincero hasta que dijo que sentía lástima por esa gente. No puede sentir lástima por esa gente, privándoles de intentar desmayar la única esperanza que tienen de vivir. ¿Cómo puedes sentir lástima por ellos? Es como quitarle la comida a un hambriento. Dije: y allí están sus compañeros, sentados allá atrás, que estaban en su misma condición hace apenas unos días, y con los médicos confirmando que están curados, porque todos están enredados en su experiencia religiosa. Dije: no creo que eso fuera sincero. Pero bueno, subió corriendo a la plataforma y dijo: ¿Branham? Dijo: sí, señor. Dijo: como hombre, lo admiro. Como predicador, no lo tengo en gran estima. Dije: es un sentimiento mutuo. Ajá. Bajó de la plataforma. Eso fue todo. 38. Entonces dije: muy bien. Él es, dije. Mira, no pretendo ser un sanador divino. Y dije: me acordé de mi señor cuando dijo: baja y actúa. Baja, déjame ver. Dije: ese mismo diablo, cuando estaba en la cruz, y le pusieron un trapo sobre la cara, creo que era un profeta, el rey de los profetas. ¿No lo creen? Conocía a la mujer del pozo. Tenía 5 maridos. Sabía dónde estaba Natanael cuando estaba debajo de la higuera, o del olivo, la higuera, creo que era. Cuando estaba allí. Sabía dónde estaba el pez que tenía la moneda en la boca. Le pusieron un trapo sobre la cara y lo golpearon en la cabeza con una caña, y le dijeron: si eres profeta, profetiza, dinos quién te golpeó. Ni siquiera abrió la boca ni dijo una palabra. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26, 68, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 39. Y luego, cuando lo crucificaron, dijeron: si es el Hijo de Dios, baja y déjanos verlo. Compruébalo ahora. Bájate de la cruz y te creeremos. Dije: ese mismo espíritu de aquellos predicadores que lo tenían allá ha muerto, pero el espíritu sigue vivo en otros predicadores, a lo largo de los siglos. Sanó a este. Sí, que vea y sane a este. Cuando él estuvo aquí y pasó junto al estanque de Bethesda, allí yacía esa multitud de lisiados, cojos, ciegos, paralíticos, allí tendidos, y él, pasando de largo, se acercó, tomó a un hombre con diabetes, o alguna otra enfermedad, y lo sanó, dejando a la multitud allí tendida. Los judíos tenían la misma situación. Dijeron. Le preguntaron al respecto. Esto es lo que dijo. San Juan 5, 19. De cierto os digo, no puedo hacer nada si el Padre no me lo muestra. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra lo que hace. Muéstrale todo lo que hace.
Y él os mostrará cosas mayores, que la curación de este diabético, o tuberculoso, o lo que fuera, para que os maravilléis. Pero no puedo hacer nada si primero no veo una visión de lo que el Padre ha hecho. ¿Es eso escritura? Correcto. Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Juan 5, 2. Hay entonces en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Juan 5, 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Juan 5, 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Juan 5, 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Juan 5, 7. Le respondió el enfermo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se revuelve. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5, 8. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5, 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y aquel día era sábado. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 40 dijeron: ¿Y qué hay de todos esos cojos, inválidos, ciegos, torcidos y marchitos que esperan allí? El Padre nunca le mostró nada al respecto, y él siguió adelante. Lo que el Padre le mostró que hiciera, lo hizo. Pero según sus palabras, quien era el Hijo de Dios, no podía hacer nada hasta que el Padre se lo mostró. ¿Es cierto? Es su propia palabra. Discútanlo con él. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es igual. Así es. Lo que el Padre muestra, eso hace. Muy bien. Ahora, fíjense en esto. Entonces dije: pero yo no puedo sanar a nadie. Pero dije: esto sí digo. Cuando era un bebé, nací en el estado de Kentucky, según mi querida madre, y lo cual ha sido reivindicado a lo largo de mi vida, dije, se encendió una luz en la habitación de ese pequeño grupo de allí, donde estaba, sin suelo, ni siquiera tenía ventana, solo tenían una pequeña ventana, como una puertecita, y la abrieron alrededor de las 5 de la mañana, y entró una luz justo cuando amanecía. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Dije: desde entonces, ha estado conmigo. Es un ángel de Dios. Me conoció en persona hace unos años. A lo largo de mi vida, me ha contado cosas que han sucedido, y yo las he contado tal como él me las contó. Y reto a cualquiera, en cualquier lugar, a que vaya a la ciudad donde crecí, o a cualquier otro lugar, a que se haya hecho alguna declaración en el nombre del Señor que no haya sucedido exactamente como se dijo. Y dije: no fue yo, sino él. Y dije: cualquiera aquí, cualquier cristiano, sabe que Dios no tiene nada que ver con el error. Dios es verdad. ¿Es cierto? Y dije: él no bendeciría un error. Y ya se había ido, se había descubierto, antes de esto. Dije: jamás. Dios no bendecirá un error. Pero si testifico de la verdad, Dios testificará de mí. Si hago una declaración, y Dios me lo ha ordenado, Dios la respaldará. ¿Lo creen? Si no la respalda, entonces nunca la hizo. Pero si la hizo, Dios cumplirá lo que prometió. Aleluya. Ay, no saben cómo me hace sentir eso. No piensen que estoy desequilibrado. Sé dónde estoy. Miren. Sí, pero cuando sé dónde estoy, sé de qué hablo. Y todo hombre o mujer nacido de nuevo aquí, sabe de lo que habla. 42. Ahora bien, no sé si puedes apropiarte de la fe. Pero lo que Dios dice es la verdad. Y dije: si digo la verdad, Dios dará testimonio de la verdad. Porque Dios tiene la obligación de dar testimonio de la verdad, pero no quiere tener nada que ver con el error. Así que si dije la verdad, Dios dará testimonio de la verdad. Y en ese momento, vino, zas. Justo donde yo estaba. Emocionó al fotógrafo. Salió corriendo, el que sacó la foto del hombre. Y me tomó la foto, me tomó una foto allí de pie. Dije: Dios dará testimonio. No diré más. Bajé del andén.
Así que esa noche se fue a casa, y de camino a casa lo discutieron. Dijo, ¿qué opinas de eso? El católico le dijo quiero decir, el judío le dijo al católico. Dijo, bueno, en nuestra iglesia nos enseñan que puede ser, pero tendría que ser católico, nada más que católico. Mira, tendría que venir a través de la iglesia. Si hay alguna bendición, viene a través de la iglesia. Dijo. Kipperman dijo. Para ser honesto, no sé nada al respecto. Ayers dijo. Bueno, puede que haya criticado mal al hombre. Así que bajó. Kipperman dijo. Bueno, voy arriba a acostarme. Ayers dijo. Los pondré en el estudio y los pasaré por el ácido, porque ves los quiere mañana. Creo que quizá quiera usar uno en el periódico, esas brillantes. Así que puso los 6 negativos en el ácido. Estaba allí de pie, fumando un cigarrillo, esperando a que lo revelaran, mientras entraba en el proceso de revelado con ácido. Estaba fumando un cigarrillo. Después de un rato, tiró el cigarrillo. Pensaba en la reunión y en lo sucedido. Así que entró y sacó los 6 negativos. Miró uno de ellos. Completamente en blanco, segundo, en blanco, tercero, cuarto, quinto, sexto, completamente en blanco. Todos los del señor Bess estaban en blanco. Y cuando sacó el que me tomó a mí, allí estaba el ángel de Dios, la columna de fuego, en la foto. Se agarró el corazón. Cayó hacia adelante. Gritó llamando a Ted. Bajaron corriendo. Eran alrededor de las 10:30. Y a las 11, ya estaba en camino en avión a Washington, Distrito Capital para registrar sus derechos de autor. Regresó, y cuando lo hizo, se lo entregaron al director, George J. Lackey, quien sabe que es el director del FBI, para las huellas dactilares y demás. Y resultó que estaba en California, cerca de Houston, y lo llevaron al edificio Shell para examinarlo durante 2 días. Al final de ese tiempo, dijo, vengan, párense en la habitación y les informarán de qué se trataba. 45 Así que tomaron su cámara. La examinaron. Tomaron el negativo. Lo pusieron bajo un rayo violeta y con todo tipo de luz. Bajaron al auditorio. Examinaron la película por completo. Esa tarde, cuando todos estaban reunidos allí, en el pequeño edificio de Shell, para averiguar qué ocuparía el lugar, o la compañía petrolera Shell, el edificio de allí, él dijo, ¿quién se llama el reverendo Branham? Era un tipo de aspecto rudo. Pero se había ablandado mucho. Dije, el mío, señor. Me dijo, levántese. Me puse de pie. Dijo, señor Branham, dijo, algún día tendrá que morir como todos los mortales. Dije, lo sé, señor. Pero gracias a Dios, que me da la victoria por medio de Jesucristo. 46 Y él dijo, señor, dijo, he oído hablar de sus reuniones. Y dije que esas cosas eran psicología. Y añadió, vi las imágenes de los santos y las luces que rodeaban al Salvador. Dijo, mi madre era cristiana. Ella me enseñó a ser cristiano. Dijo, pero siempre dije que esa pintura era psicología. Claro, algún artista la retomó. Pero él dijo, reverendo Branham, ahora creo que era la verdad. Dijo, ese ojo mecánico de esa cámara no capta la psicología. Era una imagen absolutamente genuina. La única en la historia del mundo hoy, y se puede demostrar que es hipócrita, se refería al incrédulo que dijo, no existía tal cosa como un ser sobrenatural. No se podía probar científicamente, pero dijo, eso ya pasó. Aquí está. 47 La gente había estado gritando y llorando. Él dijo, pasen al frente a recibir el negativo. Recogiendo el negativo, dijo, reverendo Branham, ha pasado por todo. Dijo, por supuesto, estoy dispuesto a firmar cualquier documento donde la luz haya impactado el negativo. Y añadió, la psicología no da luz. Aleluya. Con lágrimas rodando por mis mejillas, miré a mi alrededor. Allí estaba. Dios había reivindicado una educación de 7º grado. Lo que decían era fanatismo, Dios había reivindicado la verdad ante el mundo científico, de una vez por todas. Dijo, aquí está. Dijo, nunca vivirán para ver el valor de esta imagen. Dijo, se irán antes de ese momento, sin duda. Dijo, aquí se la presento. Dije, señor, no es mía. Dije, pertenece a la Asociación Americana de Fotógrafos. El señor Kipperman se acercó. Dijo, quisiera pedirle el documento de esto, con mi abogado aquí presente, que me dé permiso para vender la foto. Dije, él dijo, y entonces dijo, señor Branham, ¿se da cuenta de que esa foto vale 100.000? Dije, señor, escuchen.
De una vez por todas, si mi Señor Jesús me tuvo en alta estima como para venir a mi lado, en esa ardua lucha contra el bien y el mal, y estar a mi lado por primera vez en la historia del mundo para que le tomaran una foto, a mi lado. Lo amo demasiado como para comercializarla. Así es. Y dije, no quiero tener nada que ver con eso. Él dijo, bueno, debería ser algún tipo de documento. Dije, el señor Kipperman y el estudio Douglas tienen derecho a venderlo. No firmaré nada. Pero si lo venden a un precio accesible para la gente pobre, y prometieron hacerlo. Y se vendería. Tenían los derechos de autor, y puedes enviar y obtener una copia. 49 y dije, una cosa más, el señor Lucky me llamó la atención. Él dijo, hay que decir algo más. Esta pintura no se podía vender a menos que se publicara una declaración, porque se le había ordenado a la pintura que no viniera ningún crítico diciendo, bueno, es una tontería. Solo son rumores, o algo por el estilo. Puede tener una fotocopia aquí mismo, si lo desea. Puede ver al señor Lucky y averiguar quién es. Cualquiera que sepa algo de fotografía o huellas dactilares sabe quién es George J. Lucky. Ahí está, el mejor que hay en Estados Unidos, y creo que es el mejor del mundo. Y ahí está, después de 2 días de investigación, análisis químicos y todo lo demás, diciendo, es sin duda la imagen de un ser sobrenatural de pie junto a usted. 50 Entonces, ¿qué digo? Cualquiera que conozca el Antiguo Testamento sabe que fue una columna de fuego la que guió a los hijos de Israel. ¿Es cierto? Y todos los lectores de la Biblia saben que ese era el ángel del pacto. ¿Lo creen? Entonces, si ese era el ángel del pacto, era Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo el Señor Jesús. Salí de Dios y a Dios voy, dijo. Un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue entonces cuando el hermano Bosworth me dio el negativo, o la imagen de Florence Nightingale, agonizante. Dijo, si tan solo, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 16, 28 Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Cuántos vieron esa imagen en el libro? La ven en La Voz de la Sanación. Nunca lo olvidaré. Qué maravilloso fue cuando fui a orar por ella. Cuando entró, la miré y vi esa mano fría. Cómo Dios se movió allí, y una pequeña paloma voló entre los arbustos, se posó en la ventana y arrulló mientras oraba. Cuando me levanté, los ministros se levantaron y dijeron, ¿oyeron, vieron, miren esa paloma? La paloma se fue volando cuando me levanté. Dijeron, ¿vieron esa paloma? Estaba a punto de decir que, la mujer ni siquiera podía moverse. Estaba allí tendida. Y dije, pensé que, vi la paloma, o algo así. 52 Mientras empezaba a decir eso, algo cayó. Creo que era la misma columna de fuego. Mi voz cambió. No pude contener las palabras y dije, así dice el Señor, esta mujer vivirá y no morirá. Hoy pesa 155 libras y está en perfecta salud. Tiene un cáncer en el duodeno. Y ahí está, caminando por las calles. Eso fue lo que me envió a Sudáfrica. Por eso fui, porque le pedí a Dios que la dejara sanar. Cuando estuve aquí en Houston, Texas, supe que iba para allá, pero no lo sé. Pero ella llegó en un avión. El señor Baxter, mi representante, cuando iba a Londres, Inglaterra, oyó que alguien me llamaba. Fueron allí para averiguar de qué se trataba. Dijeron, la señorita Florence Nightingale estaba allí, y ni siquiera pensaron que la sacarían del avión, porque se estaba muriendo en ese momento. Les dije que la llevarán allí, porque íbamos al Palacio de Buckingham, a la Abadía de Westminster, y a otros lugares, y la vería a mi regreso. Y fue entonces cuando Dios sanó a la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para mí esta noche, ante las críticas? ¿Cuántos han leído el libro, cuando ese maníaco corrió a la plataforma? Más les vale saber de qué hablan. Dijo, culebra en la hierba. Te romperé todos los huesos de tu cuerpo harinoso esta noche, haciéndote pasar por un hombre de Dios. Un maníaco sin escrúpulos, recién salido de la institución, había estallado, un hombre de 180 kilos parado allí, con músculos. El señor Baxter estaba detrás de mí, mientras cientos de predicadores retrocedían.
2 pequeños policías que acababa de guiar a Cristo, en una habitación antes de venir, salieron corriendo a agarrarlo, así. Dije, un momento, señor. Esto no es un asunto de carne y hueso. Se hinchó. Juntó los pies. Dijo, hipócrita. Culebra en la hierba. Estaba hablando, me giré hacia él, hacia allá. Todos los ministros habían retrocedido. Él vino caminando hacia mí. Dijo, esta noche te romperé cada hueso de tu frágil cuerpo. Yo pesaba 118 libras. Dijo, te mostraré lo hombre de Dios que eres, serpiente. Él se acercó caminando. No dije ni una palabra. Simplemente me giré, tuve que mirarlo así. Se acercó y ya estaba allí. Al acercarse, pensé, Dios mío, mi única esperanza está en ti. Era muy capaz de cumplir sus amenazas. Caminó hacia allá en ese momento. Cuando salió, comencé a decir, Señor, yo no diría eso. Y cuando lo hice, él dijo, así dice el Señor, por haber desafiado al Espíritu de Dios, esta noche caerás a mis pies. 55 dijo, hipócrita, te mostraré a quién le voy a hacer caer. Dijo, te romperé el cuello, serpiente. Me escupió en la cara así. Me quedé quieto, esperando el Espíritu de Dios. 600 personas, además de las que estaban afuera, estaban sin aliento. Más te vale saber de lo que hablas. Corrió hacia adelante, me tragó saliva y dijo, te mostraré a quién le voy a hacer caer. Retrocedió así. Dije, Satanás, en el nombre de Jesucristo, sal de él. Allí estaba, con su desafío como Goliat, que se jactó. El Espíritu de Dios había dicho lo que sucedería. Ahora veremos quién tiene razón. Él, yo, todo parecía estar en mi contra. A pesar de sus deseos, él podía llevarlo a cabo. Dijo, te romperé todos los huesos del cuerpo. Te dejaré inconsciente en medio de la audiencia. Podía hacerlo físicamente. Pero el Espíritu Santo le dijo, caerás a mis pies. Y entonces se abalanzó. Y cuando el Espíritu, dije, Satanás, sal de este hombre en el nombre de Jesucristo. Su gran puño se retiró. 56 El señor Baxter, aquí presente, es testigo, además de que fue atrapado fugitivamente en los juzgados y todo lo demás. Vieron la voz de la sanación, ¿verdad? Cómo lo persiguieron y todo, y se demostró, al 100%, que estaba allí, y todo lo demás. No somos mentirosos. Estamos testificando de Jesucristo. Pueden tomar el libro y desmentirlos, y cualquier otro testimonio que yo dé. Sí, señor. Tengo la obligación ante Dios de ser un hombre de honor, de la verdad, como profeta de Dios. 57 Y cuando vino corriendo hacia mí, echó las manos hacia atrás. Al hacerlo, exclamó, ¡Oh, gurú! Sus ojos, completamente abiertos, se abrieron. Su boca se abrió así. Se encogió y cayó sobre mis pies, hasta que no pude moverme. Lo miré. La policía dijo, ¿está muerto ese hombre? Dije, no, señor. Dije, ¿se pondrá bien? Dije, no, señor. Adora a ese espíritu. Cree que tiene razón. Si estuviera dispuesto a renunciar a él, lo abandonaría ahora mismo. Pero lo adora. Lo recuperará enseguida. Dije, ¿podrían quitarlo de encima? Y lo levantaron. Volví a la plataforma y comencé a hablar. Dije, nuestro Padre Celestial tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. 58 Y un hombre acostado en un catre dijo, sí, me sanó. Y se levantó. Allí estaba un hombre de pie con muletas. Tiró las muletas al suelo y dijo, también me sanó. Y se fue. Un hombre se levantó de una silla de ruedas y dijo, a mí también. Entonces, el poder de Dios recorrió aquel edificio y le cerró la boca a Satanás. Aleluya. Llámame fanático si quieres. Soy un fanático de Cristo. ¿De quién eres fanático? Sé de lo que hablo. Si muero esta noche, no moriré jamás. Tengo vida eterna en mí. Y todo cristiano nacido de nuevo también. Si voy a casa a encontrarme con el Señor esta noche, mi testimonio seguirá siendo verdadero. Y cada vez que Satanás se ha levantado, Dios lo ha derribado. Así que, sin temor, sabiendo que mi Señor Jesús está aquí, no dudo en decirles la verdad de la palabra de Dios en esta hora. 59 Sion, este es el día de tu visitación. Más te vale recibirlo en el nombre del Señor. Puede que estés recibiendo tu último. No digo que lo estés haciendo. Pero sé que, por promesa, vengo aquí. Cuando me fui de allá, y uno de tus críticos de la ciudad se rebeló contra mí, pensando que regresaba para apoderarme de la iglesia de alguien, no me apodero de la iglesia de nadie. Fui enviado a predicar el evangelio a todas partes del mundo. Solo vengo aquí para bendecirte y ayudarte con mis oraciones, como pueda. Vengo.
Cuando salí de esta ciudad, dije, volveré. Cumplí mi comisión. Estoy aquí. Y el otro día, estando aquí, el Espíritu Santo me dijo, iba, ¿sabes a dónde iba? A Minneapolis, a un auditorio con capacidad para unas 10 o 12 mil personas, un grupo cooperaba. Y aquí en la costa, en Baltimore, había un auditorio con 500 ministros, bautistas, metodistas y todos se apuntaron para colaborar en la reunión, en un auditorio con capacidad para 10.000 personas, gratis. Ni un centavo. Ni siquiera tuvimos que ofrecer una sola ofrenda en toda la reunión. El resto se desperdició. Pero el Espíritu Santo dijo, vayan por el camino de Sión. Aquí estoy. Oh, Dios, ten piedad. 60 Nuestro Padre Celestial, Dios, no sé qué decir. Lo intento con todo mi corazón. Que la gente despierte esta noche, Señor. Oh Dios, vuelve a moverte en Sión. Concédelo, Señor. Comienza un gran avivamiento, de alguna manera, Señor. Vemos cómo estos asesinos de ovejas sedientos de sangre han pasado por esta ciudad, robando a la gente de sus bendiciones. Oh Dios Todopoderoso, ten piedad y envía de nuevo lo que has establecido, Señor. Concédelo. Envía tus misericordias y sana a los enfermos y necesitados, y bendice a la gente, Señor. Porque creo que las horas se están cerrando. La oscuridad se está asentando sobre la tierra. Dios, prepara tu iglesia rápidamente. Ven, Señor Jesús. Recíbenos. Bendice esta noche en la parte final del servicio. Que tu amado Hijo, Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo venga sobre tu pobre e indigno humilde siervo que testificó con todo mi corazón. No puedo hacerles creerlo, Señor. Solo puedo decir la verdad. Y tú estás detrás de cada testimonio para decir que es verdad. Que despierten esta noche, Señor. Que las naciones se estremezcan una vez más, no con una de estas reuniones prolongadas, Señor. Sino con una reunión a la antigua, salvada por Dios, que cierre las tiendas de whisky, que haga que las mujeres se vistan, que haga que los hombres se comporten como caballeros, que dé inicio a la gloria de Dios en la iglesia. Concédelo, Señor. Que tus misericordias se manifiesten una vez más. Escucha la oración de tu siervo. Con un corazón sincero te ruego. Concédelo, Señor. Por el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito y amado, te lo pido. Lo pido para su gloria, para que se cumplan estas palabras. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. 62 Si no entienden la mía, escuchen la suya, que se encuentra en el capítulo 16 de San Juan, comenzando con el versículo 30. Quiero leer dos partes. Jesús siempre había hablado así, hasta que la gente no lo entendía. Decían, ¿qué quiere decir? No lo sé. Hablaba en parábolas. Pero esta vez habló con claridad. Entonces dijeron los discípulos, ahora estamos seguros de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que vienes de Dios. Él dijo, no has hecho nada más que lo que el Padre te mostró. Y lo que dijiste ha sido exactamente la verdad. ¿Es esa tu interpretación de esa escritura? Juan 16:30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no tienes necesidad de que nadie te pregunte. Por esto creemos que saliste de Dios. 63 Dijiste, vienes en el Padre, y el Padre, no hiciste nada por ti mismo, lo que el Padre te mostró, cuando fuiste un día, allá, y te enviaron a orar por tu hermano Lázaro, simplemente seguiste adelante. Sabías lo que el Padre iba a hacer. Luego te detuviste y nos dijiste que había muerto después de tanto tiempo, por supuesto, y Dios asignó el tiempo para que Lázaro estuviera muerto. Él dijo, pero voy a despertarlo. Cuando estuviste junto a la tumba, comprendimos que hablaste con el Padre y dijiste, lo sabías. Pero simplemente oraste por los que estaban allí, para que pudieran entender. Y llamaste a un muerto de la tumba. Debemos actuar. Y todo lo que predijiste, todo lo que le dijiste a la gente, cuáles eran sus problemas, qué les pasaba. Percibiste sus pensamientos. Todo era verdad. Y por esto, creemos que vienes de Dios. Por esto, Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:14 Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Juan 16:30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no tienes necesidad de que nadie te pregunte. Por esto creemos que saliste de Dios.
64 ahora, Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es eso cierto? En Hechos 2, 22, Pedro hablando en el día de Pentecostés. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret, aprobado por Dios entre ustedes con señales, milagros y prodigios y señales, que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. Jesús, Dios aprobó a Jesús con señales, prodigios y milagros. Jesús no los hizo. El Padre le mostró qué hacer primero. ¿Es eso correcto? Ahora bien, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es de la misma manera. Ahora, Señor, encomiendo este servicio a ti. He hablado bastante. La habitación está muy calurosa esta noche. Esta pequeña multitud está reunida aquí en este gimnasio de la escuela secundaria. Padre, que el Espíritu Santo se acerque, que esa misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, descienda, se establezca alrededor del lugar santo, este púlpito. Que tus ángeles de Dios ocupen sus posiciones, posicionados entre el pueblo, hablando a sus corazones, induciéndolos a creer. Quita toda incredulidad. Que salga de este edificio esta noche, para que sea una gran reunión maravillosa. Que se haga lo que es sumamente abundante. He testificado de ti, mi Señor. Ahora te pido que testifiques de tu siervo, para que tu gloria se extienda por todas las regiones alrededor de Sión, justo antes de la venida del justo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Primer paciente, venga. Hechos 2, 22 Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 65 Jehová Jireh, Rapa, Manasés, el gran Jehová Dios sabe esta noche que yo sepa, nunca he visto a este hombre en mi vida. No sé nada de él. Nunca lo he visto. ¿Me vio usted alguna vez, Señor? No, él nunca me vio. Somos perfectos desconocidos. ¿Qué le pasa a este hombre? Dios sí lo sabe. Ahora bien, Dios puede, si quiere, revelármelo. Y si eso es posible, y si ustedes creen que al menos soy un hombre veraz, cada uno de ustedes aquí debería decir. Con eso lo doy por hecho. 66 ¿Recuerdan cuando estuve en Sion la otra vez? ¿Cuántos estaban en la reunión? La única forma que tenía de saberlo era tomar a la persona de la mano, pararme allí y sostenerle la mano. Y la sostenía hasta que algo hablaba a través de mí y me decía la enfermedad de qué se trataba. Y les testifiqué que Dios, el ángel del Señor, me dijo que si era sincero, sucedería, que conocería los pensamientos de su corazón. ¿Recuerdan que dije que sucedería? ¿Cuántos recuerdan que testifiqué eso? Levanten la mano. La primera vez que sucedió fue con el hermano Baxter, en Queen Gardens, Regina, Saskatchewan. Caminé hacia la plataforma. Él me dio un trago de agua. 67 Y allí estaba la mujer, y vi una visión de lo que estaba haciendo. Y ahí empezó. Dios había manifestado su palabra. Escúchenme. Yo lo creo. No puedo decir que Él me lo haya dicho, pero algo se mueve dentro de mí, diciendo que hay algo más grande, listo para manifestarse en mi ministerio. Recuerden, Él me dijo que fuera reverente, obediente, humilde, y Dios les añadirá. Ahora, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por serlo. Ahora bien, Moisés, cuando Moisés dijo que no era un hombre elocuente. Su oratoria era, no podía hablar muy bien. Tartamudeaba, y demás, y no podía ir, y demás, pero Dios intentó que fuera de todas formas, pero él no escuchó. Pero luego, cuando Dios envió a Moisés, le dijo, el pueblo no me creerá. Éxodo 4, 1 respondió Moisés y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni escucharán mi voz. Porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? 68 Él dijo, pon tus manos en tu seno. Tenía lepra y sanó su mano. Luego tomó un palo y obró un milagro con él, convirtiéndolo en serpiente y luego en palo. Dijo, haz esto delante de los hijos de Israel y te creerán. ¿Es cierto? Me dijo que esta señal se daría primero. Y si no lo creen, conocerás los pensamientos de su corazón, y por eso creerán. Ese es el mismo Dios. Y Dios sabe que yo no sabía nada al respecto entonces. La misma columna de fuego que le habló a Moisés ha vuelto a hablar en este último día. Y no fue Moisés quien hizo nada. Fue el ángel que iba delante de Moisés, quien lo hizo. ¿Es cierto? Sin duda, podemos entenderlo. Ahora bien, Moisés, hay algo que sí hago mal. Lo admito con esta Biblia delante.
Estoy haciendo mal en traer a esta persona aquí y hablarle, hasta el punto de tener que sufrir una visión que me debilita. Lo que debería hacer, bueno, tal vez debería pedirles que llamen a una persona del público, o algo similar, y la traigan aquí y hablen con ella. Y que formen una fila de oración, y oren por todos los demás al pasar. Eso sería mejor. Pero ha llegado a un punto en que, si no te paras y hablas con la persona, la visión no llega, ni siquiera creen que estás ungido. Yo mismo me busqué eso, una confesión ante Dios. Éxodo 4, 2, y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 4, 3, y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Éxodo 4, 4, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. Éxodo 4, 5, para que crean que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4, 6, el Señor le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4, 7, y él dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y la sacó de su seno, y he aquí que se había vuelto como la otra carne. 69 Pero si este hombre aquí, sin que yo sepa nada de él, y él sabe que yo no sé nada de él, nunca lo he visto en mi vida, si Dios se manifiesta, y de la misma manera que lo hizo con Natanael, eso debería resolverlo todo para toda esta audiencia. ¿Es correcto? Lo considero, Señor, un hombre veraz. Y nunca lo he visto, no tengo ninguna conexión con usted, no sé nada de usted. ¿Es correcto? No tengo otra forma de saberlo. De acuerdo. Pero ahí está. Ahora, oremos mientras hablo con él. Guarde silencio. Puede mirar hacia aquí. Ahora, quiero preguntarle algo esta noche. Anoche, cuando comencé a orar y le pedí que inclinara la cabeza, algunos no lo hicieron. Y eso le dificulta las cosas al paciente. ¿Ve? Eso, debe hacerlo. La única manera en que puedo ayudarlo es con plena cooperación. Y que sepa esto. Cuando esas enfermedades extrañas se propagan entre la gente, recuerde, usted no es inmune a ellas. Y están completamente indefensos hasta que encarnan. Y les aseguro que no soy responsable. Si no inclinan la cabeza cuando se lo pido y no obedecen, ni siquiera me quedaría en la reunión, pues es algo peligroso. Porque déjenme decirles, hay personas en las instituciones hoy en día que se sentaron en la reunión como personas normales y salieron en esa condición por desobediencia. Hay muchos que están en la tumba. 70 Ahora, mira hacia aquí, haz lo que quieras, pero solo, y cuando te digo, donde quiera que estés, si estás ahí. Si estás enfermo, lo que él te diga que hagas, hazlo ahora mismo. Haz justo lo que te dice que hagas. Si tuviera más tiempo para quedarme en Sion, te contaría algunas de las cosas que han sucedido, pero debemos darnos prisa. Crean. Lo único que les pido que hagan es creer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy bien, Señor, venga aquí. Ahora, confío en que entiendan, amigos, que esto no es un espectáculo ni nada. Están aquí arriba, creo, en la sinceridad. Si no lo están, Dios seguramente me hablará de ustedes en unos minutos, y sabrán si están arriba, que nunca debieron haber venido. Pero si están en la sinceridad, están aquí para sanar, o para que algo suceda. Y estoy aquí con profunda sinceridad para intentar ayudarte orando por ti. Es todo lo que puedo hacer, hermano. Es todo lo que puedo hacer. ¿Por qué te llamé, Señor, hace unos minutos? Porque presencié tu espíritu. Eres cristiano. Así es. De acuerdo. Ahora, él ya está aquí. Y eres consciente de eso, de que algo está sucediendo. Y te hablo un momento. He estado predicando, y es una unción diferente. Tiene que regresar de eso, a otro ámbito. Y quiero estar seguro de lo que digo, hasta que una visión irrumpa, y entonces pueda saber qué estaba mal. 71 Pero ahora, miren, mientras les hablo, como Jesús le hizo a la mujer junto al pozo, ahora, si a esa mujer le pasaba algo, y Jesús le habló brevemente, y fue directo a decirle lo que le pasaba. ¿Es cierto? Sin conocerla, él era judío y ella samaritana, simplemente se paró junto al pozo, y ella pasó. Así que, después de hablar un poco con ella, pudo decirle lo que le pasaba. 72 Ahora bien, si soy cristiano, si el Espíritu de Dios está en mí, es decir, el Espíritu de Cristo, entonces me hará comportarme como Él, hará que cualquier cristiano sea como Él.
Además, si Él me ha dado un don espiritual, o su presencia cercana, entonces será igual que antes. Podría irse sin más. Mira, Él no tiene labios en la tierra más que los míos, nuestros, ni manos más que las nuestras, nuestros ojos. Él habla a través de nosotros, mira a través de nosotros, ve a través de nosotros. ¿Y es cierto? Así es. Nuestros labios son sus labios para predicar el Evangelio y demás. Señor, usted padece una afección sanguínea. Creo que es diabetes. ¿Es cierto? Ahora bien, ¿lo cree? ¿Con todo su corazón? El hermano responde. Con todo mi corazón. 73 ahora, ahí está el problema del hombre. Eso es lo que está mal. Nunca lo he visto en mi vida, pero ese es su problema. Si pudiera hablar con él un poco, el Espíritu Santo podría revelarle algo más, quizás decirle algo que hizo de niño, o quizás algún obstáculo, algo que se interponga en su vida. No sé. Quizás, ¿de verdad creen? Ahora bien, dado que este es el primer hombre, quiero que tomemos estos casos en serio. Solo quiero hablar con usted, señor. Ahora, solo quiero que me responda. Oh, no le estoy leyendo la mente, señor. Quiero que piense en mí aquí, que esté en la presencia del Señor, en algo o en su presencia aquí. No piense, porque la gente podría pensar que le leo la mente. Permítame, la otra noche decidimos que Jesús conocía sus pensamientos. Pero no quiero eso en absoluto. Quiero ver una visión, no lo que están pensando. Quiero saber si Dios me mostraría algo sobre ti, algo en tu vida. ¿Crees que puedo hacerlo siendo su profeta? Sí. Que el Señor me lo conceda. 74 ¿Tienes algo que hacer cerca de un barco, o barcos, o algo así? ¿No es cierto? ¿Y no eres una especie de... ¿No eres ministro? Eres predicador, claro. ¿Y estás cerca? Te veo predicando, o hablando con pescadores, o algo así, o con barcos, o algo así. ¿Es cierto? Si es cierto, levanta la mano. ¿Crees que soy su profeta? Muy bien, vete a casa y que te mejores, hermano, en el nombre de Jesucristo. Creo, sin lugar a dudas, que los asistentes a esta reunión tendrán que reconocer que hay un ser sobrenatural aquí, que ministra a través de mí. Y pueden aceptarlo como Dios, o como quieran. Eso determinará su sanidad. Si es así, y Dios ha dicho que he dicho la verdad. Un hombre que viene aquí diciendo que es, Dios les dijo esto, aquello o lo otro. No tengo derecho a decir que no lo hizo. Miren, cuando Dios desciende y habla con certeza, todo lo que dice es verdad. ¿Pueden creerle a ese hombre que dijo la verdad? Es verdad. ¿Pueden creerme ahora? Que Jesucristo, nuestro Salvador, está sentado a la diestra del Padre. Su presencia está aquí esta noche. Así como me ven en la televisión ahora, en California. Y estoy aquí. Su presencia invisible está cerca. Él es el único, por el poder del Espíritu Santo, que se mueve en este edificio. Y Él está listo ahora para hacer llegar su poder sanador a la gente. ¿Me creerás como su profeta? Iba a llamar a unos 10 más. Mi gerente ya ha dicho que es suficiente. Si no hay más condiciones, te digo que el espíritu está avanzando. Todo se está volviendo más esmeralda a mi alrededor, porque estoy aquí de pie, eso es todo lo que sé, sosteniendo este micrófono. Te amo, Sion. Y Dios sabe que quiero hacer algo por ti. Y te he dado testimonio, y mi Dios ha dado testimonio de que he dicho la verdad. Recíbelo esta noche, ¿lo harás? Como tu sanador, mientras inclinamos nuestros rostros. 77 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios Todopoderoso, autor de la vida y dador de todo bien, Salvador del alma, sanador del cuerpo, creador de los cielos y la tierra, envía tus bendiciones sobre este pueblo. ¿Cómo podemos dudar más? ¿Hasta cuándo estarás en peligro? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su infinita gracia nos ha enviado su Espíritu Santo en estos últimos días. Nosotros, pobres gentiles alienados, arrastrados por ídolos mudos, hace 2000 años éramos salvajes, nosotros, el pueblo anglosajón, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y hoy hemos sido hechos hijos e hijas de Dios, y Dios ha enviado su Espíritu a nosotros, clamando, Abba, Padre. 78 Oh Dios, por mi nación, América. Ay de ella. Si se hubieran hecho las obras de Sodoma y Gomorra, las que se hicieron en América en estos últimos 5 minutos, permanecerían hasta el día de hoy. Si esta nación te recibiera, oh Dios, como lo hicieron esos pobres africanos paganos de piel oscura ya en África, la guerra de Corea podría resolverse y la paz podría volver a la tierra. Pero si no aceptan la misericordia, tendremos que aceptar el juicio.
Dios, ten misericordia esta noche de este pueblo aquí en esta audiencia. Esta pobre, pequeña, abandonada Sion, donde una vez las campanas tañeron allá en su calle, me han dicho, allá cuando era un bebé y me mecía en los brazos de mi madre, ¿sabías que esta noche sería cuando tañeran las campanas en la iglesia, las mujeres dejaran de trabajar, los hombres se detuvieran en la calle y se cubrieran la cabeza? Se oró a Dios Todopoderoso. 79 Ahora pienso que por la calle bajan muchachas semidesnudas. Pecado por doquier, llamadas por nombres santos. Pecadores, impíos, engañados y terreno consagrado a Dios, ¿cuánto durará esto, Señor? Solo tú lo sabes. Pero aún así, creo que aún hay nombres en Sión, inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ven, Señor Jesús, esta noche, mientras tu espíritu se mueve sobre esta audiencia. Escucha a cada uno de ellos, Señor, a los que se han reunido de aquí y de otras partes del país. Waukegan, Chicago y las ciudades de los alrededores. Y que, Señor, la misericordia se extienda sobre el edificio en este momento. Que la lluvia del Espíritu Santo, como en el horno de fuego, con los niños hebreos, disipe toda incredulidad, toda duda, y que Dios Todopoderoso rompa el hechizo de la incredulidad y libere a cada creyente esta noche. Y que el Espíritu Santo bautice ahora a muchos en esta audiencia esta noche, en el reino de Dios, y que allá puedan saltar de estas sillas, que sus ojos y oídos se abran, que los enfermos pasen por aquí, y sean sanados. Dios, concédelo. Escucha mi oración, Dios. Escúchala en el nombre de Jesús. Y, Satanás, vete, espíritu impío, dubitativo e incrédulo, te conjuro, por Jesús, el Hijo de Dios que está aquí, que abandones a cada uno de estos hombres. Sal de ellos.